Bendiciones, hermanos, para todos en este día que el Señor ha hecho. Esperamos que se encuentren bien, que Dios los esté bendiciendo, que Dios los esté llenando de su gracia, de su amor. Yo creo que sin temor a equivocarme, puedo decir que la mayoría de las personas luchamos por ser felices. Yo creo que eso es una constante en todos. Nosotros planeamos, hacemos cosas pensando en una satisfacción, pensando en ser felices. Porque si una persona se esfuerza por ser infeliz, necesita ayuda, porque no es normal. La persona normalmente pues busca la felicidad y hacemos planes con miras a eso. Es más, la declaración de independencia de este país, de Estados Unidos, afirma así: todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, o sea que no se venden, ni se cambian, ni se intercambian, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esos son estatutos que están en la Carta de la Independencia de este país. Pero para este mundo en el que vivimos, la felicidad depende de las circunstancias, de las cosas que nos rodean. Depende de nuestro estado de ánimo, de que si las cosas van bien, de que si la economía está bien, si la salud está bien, si las relaciones están bien, entonces hay felicidad. Pero si eso es así, entonces cuesta mucho lograr una felicidad total, porque es demasiado difícil que todas las cosas se alineen. Puede ser que tengamos salud, pero que la economía esté mal, o que tengamos la economía bien y la salud, pero problemas en nuestra relación de matrimonio con nuestros hijos. Entonces cuesta que todo se alinee para lograr esa felicidad, pero aún así, si todo se lograra alinear, que cuesta mucho, esa felicidad es momentánea, es pasajera. El rey Salomón, uno de los hombres más sabios, se puede decir que después de Jesús fue el más sabio en cuanto a riqueza, en cuanto a poder, incomparable. Dice que no hubo antes ni después uno como él allá en Israel. Hombre demasiado próspero. Dice que el hierro era como piedras porque había demasiado de oro, de piedras preciosas. Con solo ver las estructuras que él hizo, el templo que hizo en oro, fue algo impresionante. Él en el libro de Eclesiastés se propuso a buscar la felicidad. Y buscó la felicidad pues en la comida, en el vino, en las mejores manjares, construyendo grandes edificios, construyó casas y hizo estructuras majestuosas, tuvo muchas propiedades, tuvo jardines, tuvo muchos empleados, amontonó oro y plata, dice la Biblia, como ningún otro. O sea, era una exageración lo que tenía este hombre en oro y en plata. Y dijo que él no le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan, o sea, lo que se imaginaba, él lo hacía, buscando esa felicidad. Y dice, ni apartó su corazón de placer alguno. Lo que su corazón decía, él lo llevaba a cabo, porque tenía los recursos, era un hombre sumamente rico y se dio a la tarea de eso. Entonces, cuando su corazón anhelaba algo, él lo hacía, no le negaba nada. Pero al final de todo su trabajo, él mismo concluye que todo era vanidad, que todo era sin sentido. Vemos un hombre que lo probó, un hombre que ya intentó. A veces decimos, es que si yo tuviera mucho dinero fuera feliz. Si yo tuviera esos manjares diarios en mi mesa, yo fuera feliz. Si yo tuviera una casa grande, hermosa, yo fuera feliz. Si yo tuviera muchos empleados, qué sé yo fuera feliz. Ya una persona en el pasado lo intentó y lo dejó plasmado en las páginas de la Biblia. Y al final él dijo, eso fue pura vanidad, eso no tenía sentido. Porque hay algo más importante, más permanente que la felicidad, y es el gozo. Porque la felicidad y el gozo son dos palabras diferentes que tienen significados diferentes, pero comúnmente nosotros los confundimos. La felicidad se origina por causas externas, eso es lo que causa la felicidad. Y es definida como un estado de ánimo que proporciona satisfacción y sensaciones de estar feliz, a gusto, contento y complacido, la cual es terrenal por naturaleza y que aumenta o disminuye con el cambio de las circunstancias. La felicidad aumenta o disminuye de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a si la economía está bien, si la salud está bien, si la relación está bien con nuestra pareja, qué sé yo. Estamos felices y no está tan bien, entonces la felicidad baja. Por el otro lado, los hijos de Dios sabemos algo, que el gozo es una porción del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, dice la palabra.
Esto significa que su fuente es espiritual, por lo tanto se produce internamente y opera en nosotros independientemente de las circunstancias. El gozo que lo da el Espíritu de Dios no depende de las circunstancias. Porque Dios es un Dios que tiene gozo. A veces nos imaginamos un Dios amargado, un Dios enojado, un Dios ahí dispuesto a castigar, un Dios con esa cara seria siempre. Pero dice la palabra que en su presencia hay gozo. El Salmo 16:11 dice así, el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hay plenitud de gozo. Y entonces, si en la presencia de Dios hay un gozo pleno, ya, total, que abarca todo, es porque Él tiene gozo. Es un Dios alegre. Es un Dios que se complace en hacer el bien. Por lo tanto, usted y yo no podemos salir de la presencia de Dios triste. No podemos salir secos, no podemos salir enojados, no podemos salir resentidos. ¿Por qué? Porque en su presencia hay esa plenitud de gozo. Y si estamos en esa presencia, pues se nos va a impregnar, nos vamos a llenar de ella. El gozo de Dios aún nos libra de las tentaciones. ¿Por qué? Porque si estamos en su presencia y salimos saciados de ese gozo, salimos llenos de ese gozo, pues nada nos va a tentar a buscar más gozo. Es como cuando usted tiene hambre, usted se imagina una comida rica y usted come con esas ganas de saborear esa rica comida, pero cuando ya usted está lleno, ya usted está satisfecho, ya usted no puede ver comida porque ya no le cabe nada. Nadie puede venir a tentarlo con un bocado de comida de la que sea, porque ya usted está saciado. Así igualmente, cuando estamos saciados del gozo de Dios, el enemigo no puede venir a intentar darnos una cucharada del gozo que da el mundo. Decir, pruebe con esto, aquí va a tener gozo, pruebe con este vicio, pruebe con esta relación prohibida para que usted tenga gozo. ¿Por qué? Porque ya usted está saciado del gozo de Dios. Matthew Henry, un comentarista del siglo XVII, dijo, el gozo en el Señor te guardará de los placeres vacíos que el tentador utiliza como carnada. Esa es la importancia del gozo de Dios, de salir saciado de ese gozo. Es muy raro escuchar a una persona pidiendo gozo. Al menos yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que oía a una persona en una petición de oración diciendo, hermano, necesito el gozo del Señor. Que siempre pedimos salud, siempre pedimos paz, fortaleza, siempre pedimos consuelo, pero muy pocas veces venimos ante su presencia pidiendo salud. Y tal vez pensamos que es que no es muy espiritual. ¿Cómo voy a ir a la iglesia y decir, no, es que necesito gozo? Porque van a decir que hermano más inmaduro, que hermanito más canal pidiendo gozo. Sin embargo, es sumamente importante en la vida tener gozo. Porque yo estoy seguro que hay personas que aman a Dios, que sirven a Dios, que conocen de la Biblia, pero que no tienen gozo en su vida, que están tristes, que están apagados tal vez, y entonces sin el gozo la vida se vuelve pesada, se vuelve monótona, se vuelve una rutina. Y cuando nuestra vida espiritual está en peligro, cuando esa relación con Dios se va apagando, cuando ese gozo, esa pasión interna se va apagando, uno de los principales síntomas es la pérdida del gozo. Se dice que cuando empezó el negocio de las minas de carbón, la minería, muchos trabajadores morían en esas minas porque salían gases, ellos no se daban cuenta y morían ahí adentro o habían explosiones provocadas por esos gases. Entonces, ¿qué hacer para eliminar ese problema? Lo que se les ocurrió fue poner canarios adentro de las minas. Ellos ponían canarios. Entonces, cuando ellos se iban acercando a la mina y oían a los canarios cantar, significaba que el aire estaba puro, que el aire estaba bien, que no habían gases. Pero si ellos se iban acercando y no oían el canto de los canarios, entonces ellos sabían que había peligro, porque había algo que estaba ocasionando muerte. Igualmente nosotros, cuando el canto, cuando la alabanza, cuando el gozo se apaga, cuando ya no se oye esa expresión de amor o de júbilo en nuestras vidas, es porque algo se está muriendo por dentro, es porque algo se está apagando. Por eso tenemos que tener cuidado, tener alerta, tener esos canarios, por decirlo así, ahí puestos para que nos estén diciendo. Yo sé que en la vida de algunos ya nos hemos dado cuenta o ya se han dado cuenta que esos canarios han dejado de cantar. Y este mensaje es para eso, para que tomemos cartas en el asunto. El reino de Dios es un reino diferente. Vivimos
en un reino diferente, con reglas diferentes. Y este reino está basado precisamente en eso, en Romanos 14:17. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros como ciudadanos de este reino, pues tenemos el derecho de tener eso, porque ese es el reino de Dios. No depende de lo material. Dice que no depende de comida ni de bebida, no depende de lo material, sino que está fundamentado en justicia, paz y gozo. Son cosas que como ciudadanos nosotros tenemos que obtener, porque en el reino en el que vivimos se manifiesta eso. El gozo lo encontramos en Jesús. La presencia de Dios hay plenitud de gozo, y el Señor Jesús también nos muestra eso. En Juan 15:10 y 11, Juan 15:10 y 11 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estamos hablando de los últimos días de Jesús, los últimos momentos de nuestro Señor aquí en la tierra. Si usted lee pues esos últimos capítulos, el 15, por ahí ya en adelante, 14 a 15, ya la recta final del ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Y aún sabiendo que lo iban a matar, lo que le iba a pasar, lo que iba a sufrir, Él dice que Él tenía gozo. En los evangelios se nos dice que después de tomar la cena con sus discípulos, antes de ser entregado, dice que antes de salir a ese monte de los olivos, donde Él tuvo esa oración tan desgarradora con su papá, dice que cantaron un himno y se fueron caminando. O sea, todavía tenía ánimo de cantar. Jesús tenía un gozo en Él, algo que era más que felicidad. Las circunstancias no ameritaban que Él estuviera feliz. ¿Por qué? Porque se venía el enemigo en contra, se venían los líderes religiosos en contra, se le venía la muerte encima, el martirio, el sufrimiento. Eso no era razón para estar feliz. Sin embargo, Él tenía un gozo, porque el gozo del que estamos hablando no depende de las circunstancias. Este es el tipo de gozo que yo quiero tener, y el que yo quiero que usted tenga también. Un gozo que no dependa de las circunstancias, sino un gozo que provenga directamente de Dios. En el Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La palabra que se tradujo aquí como ley es Torah, o sea, los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, se tradujo como ley, pero cuando usted se imagina ley, usted oye la palabra ley, lo que se imagina es pues un juicio, una corte, un abogado, un fiscal, un acusado, una cárcel, una multa. Pero cuando usted oye instrucción, que es lo que significa realmente la palabra Torah, instrucción, pues nos imaginamos algo diferente. Nos imaginamos una clase, una pizarra, un maestro, un alumno, una escuela, una enseñanza. Entonces, cuando seguimos la enseñanza de Dios y la ponemos por obra, dice la palabra que eso trae paz a nuestra vida. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra, eso trae paz a nuestro ser. Porque cuando sabemos que estamos mal, que andamos en desobediencia, hay un sentimiento de intranquilidad interno, algo que nos pone incómodos, algo que nos causa nerviosismo, el saber que estamos mal con Dios. Porque así como cuando desobedecíamos a nuestros papás y teníamos ese temor de que ya se van a dar cuenta, de que voy a ser descubierto, de que en cualquier momento me van a castigar por haber desobedecido, así realmente a veces nos sentimos con nuestro Señor cuando sabemos que andamos mal con Él, cuando sabemos que no hemos obedecido su palabra. El mismo salmista en el Salmo 51:12 dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque después de haber pecado tan grandemente, David, después de haberse acostado con una mujer que no era su esposa, haber mandado a matar al esposo de esa mujer, y él creyó que había pasado desapercibido, y cuando fue confrontado y cuando el Señor le mandó a decir que el niño iba a morir, el hombre se arrepintió de una manera. Ese Salmo 51 es increíble en eso. Se nos narra cómo él
se arrepintió de una manera sincera y dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, cuando sabemos que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que hemos violado su palabra, se nos va el gozo. Se nos va el gozo de saber que estamos seguros, que estamos bien, que estamos en paz con Dios. Por eso Él dijo, vuélveme el gozo de la salvación. Cuando andamos mal, ese gozo se va. En Lamentaciones 5:15 al 17, Lamentaciones 5:15 al 17, dice, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Y hay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido, las murallas destruidas, había fuego por todo lado, desolación, la gente deportada. Y el profeta dijo, esto es porque pecamos. Dios les había mandado a decir, arrepiéntanse, dejen la idolatría, vuélvanse a mí, háganme caso. Ellos no hicieron caso, se les vino la consecuencia. Y ahora el gozo se había ido. Cuando pecamos, pues el gozo se va. Cuando desobedecemos a Dios, la danza se va y ahora viene el luto y viene la consecuencia. Cuando andamos en obediencia es diferente porque tenemos paz, tenemos tranquilidad de saber de que estamos bien con Dios. Sabemos que podemos entrar a la presencia de Dios con libertad, pedirle a Dios, hablar con Dios, sabiendo que no hay una barrera, que no hay nada que nos separa de su amor. Eso es lo importante de andar en obediencia. En Juan 15:10, como leímos, el Señor dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Notemos que aquí dice que si amamos, si guardamos su instrucción, entonces vamos a permanecer en su amor. De otra manera no vamos a permanecer en su amor. No hay otra manera. El Señor dijo, si usted hace lo que yo le digo, si usted obedece mis mandamientos, entonces van a permanecer en mi amor. Si no lo hacemos, pues no vamos a permanecer en su amor. Porque en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted me ama, dijo el Señor, pues hágame caso. En Juan 14:21 lo vuelve a decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El primer gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Pero para amar a Dios, para demostrar ese amor, es más que con palabras, más que con una canción, es con obediencia, haciéndole caso. No hay otra manera de demostrarlo más que obedeciendo sus mandatos. Al hacerlo, dice ahí, demostramos que le amamos. Y cuando demostramos que le amamos al guardar su palabra, entonces el Padre nos ama. Y Cristo también los ama y dice, y me manifestaré a Él. Por eso a veces no vemos que Dios se manifieste en nuestras vidas, que se manifieste en nuestra iglesia, tal vez porque tal vez no estamos obedeciendo a totalidad su palabra. Y Cristo se pone como ejemplo y dice, así como yo he guardado los mandatos de mi Padre y permanezco en Él. Nosotros al guardar los mandamientos, pues vamos a permanecer en su amor. Y dice el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, al guardar los mandamientos, vamos a permanecer en su amor. Y al permanecer en su amor, entonces Él nos da su gozo. Ese gozo que tenía aún al saber lo que le iba a pasar, ese gozo que él sentía aún al verse rodeado de enemigos, de traición, de dolor. Ese gozo es el que Él nos da, pero cuando permanecemos en su amor, al obedecer su palabra. El Señor no únicamente dijo, ahí les dejo mi gozo, sino cómo lograr obtenerlo. En medio de las circunstancias adversas, el dolor que se le venía, Jesús tenía gozo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona sienta gozo al saber lo que le va a pasar? Al saber el destino tan feo que le esperaba, tan doloroso. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había algo de mucho gozo puesto delante del Señor, algo aún más grande que la misma cruz.
Y no que la cruz le iba a dar gozo, por supuesto que no, sino lo que venía después de la cruz fue lo que trajo gozo al Señor. El gozo de haber cumplido con su misión, el gozo de haber obedecido a su Padre, el gozo de haber traído salvación, el gozo que saber que después de esa prueba tan dura, Él iba a estar nuevamente con su Padre. El gozo puesto delante de Él fue superior aún al dolor que se le venía. Los problemas y las tribulaciones que nos puedan venir, pues son menores al gozo que debemos sentir al saber el futuro de gloria que nos espera adelante en el futuro con nuestro Señor. En esta tierra vamos a tener sufrimiento, en esta tierra van a haber dolor, problemas, pero tenemos que tener claro que eso no se compara con el gozo que vamos a tener allá en los cielos. Por eso es puesta la mirada arriba, busque las cosas de arriba, como lo hemos venido diciendo. Aún esta tribulación, estos problemas son momentáneos comparado con la paz, con el gozo, con el placer que vamos a sentir a estar por la eternidad con nuestro Señor. En Mateo 5:11 y 12 dice, hablando el Señor Jesús, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aún en los momentos de persecución, de vituperio, de mentira, que hablen mal contra nosotros, el Señor dice que vamos a ser dichosos. Muy felices porque nos espera un premio. Esto si lo sufrimos por Él. Si lo sufrimos por otra causa, pues ya es diferente. No que ser perseguido sea motivo de alegría, sino que tenemos la esperanza de que aunque en el momento pueda ser doloroso, en el momento pueda uno sentirse mal, dice: gócese porque usted va a tener un galardón por haber recibido esa persecución, esos vituperios. El Señor nos motiva a pensar más adelante, más de la situación actual, en lo que nos espera en el futuro, en ese premio. Porque su gozo es nuestra fortaleza. En Nehemías 8:10 dice así, Nehemías 8:10: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías llegó a un pueblo que estaba destruido, las murallas estaban destruidas, todo el mundo estaba dividido. Y por años ellos se habían apartado de los caminos del Señor, de la ley de nuestro Señor. Pero cuando Esdras, dice la palabra, y los sacerdotes empezaron a leer esa ley, la gente, con solo escuchar la ley, con solo escucharla, dice que empezaron a llorar al saber que habían ofendido a Dios por mucho tiempo, que se habían alejado de su palabra. Y empiezan a llorar. Entonces Nehemías y Esdras les levantan el ánimo y les dicen: tengan alegría, no estén tristes, porque el gozo que Dios les da es una alegría constante que no depende de las circunstancias. Es una alegría, un gozo que les va a dar fuerzas para seguir adelante. Ellos se estaban acercando a Dios. Ellos estaban tomando medidas para acercarse a Dios. Estaban arrepentidos de haberse alejado. Y al estar haciendo las cosas que Dios manda, pues entonces se recibe un gozo que no se puede explicar. Cuando usted obedece a Dios y se acerca a Dios, Dios lo llena de un gozo que usted no lo puede explicar. Es un gozo que nos da fuerzas, ánimo para seguir adelante. Esa palabra fuerza también se puede traducir como fortaleza. O sea, el gozo del Señor, aparte que nos da fuerza para seguir adelante, también nos cubre. Es una fortaleza que nos protege. El gozo de Dios cubre, guarda y da nuevas fuerzas para seguir adelante, aun cuando las circunstancias sean contrarias. Y podemos entonces sentir gozo aún en las pruebas. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uno de los hombres más extraordinarios que usted puede encontrar en la palabra de Dios es Pablo, un hombre que se entregó por entero, que cuando tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, su vida cambió totalmente, inmediatamente su vida cambió y empezó y se dio de lleno
a buscar de Dios, a obedecerlo. Un hombre que sufrió de todas las maneras posibles por haber predicado el Evangelio y aún sentía gozo. Uno puede decir, bueno, Jesús sentía gozo porque es que Él era Dios también. Pero Pablo, un hombre como usted y como yo, un hombre que experimentó también esos dolores, él dice, sí se puede sentir gozo. Y el verso anterior al que yo le leí, se dice que Pablo tenía un sufrimiento en su carne, un aguijón le llamó él. Dice que 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara y él dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que en cada una de sus debilidades, Dios iba a demostrar su amor. Era una oportunidad para demostrar el amor. Por eso Pablo, aunque era como cualquier ser humano débil, él sabía que Dios era fuerte en él. Y al entender eso, pues lo hizo gozarse en todas las pruebas, en los problemas. Porque cuando él se sentía débil, cuando venía la persecución, cuando venía el problema, cuando él se iba a sentir débil, ahí iba a haber una oportunidad para que Dios demostrara su amor. Dios lo fortalecía cada vez que él se sentía débil. Cuando entendemos que somos débiles, usted y yo, que somos humanos llenos de defectos, que es Dios el que hace la obra a través de nosotros y que cada vez que vengan los problemas, las dificultades, Dios va a mostrar su amor. Pues eso entonces nos llena de gozo, sabiendo que en cada prueba es una oportunidad para ver la mano de Dios moviéndose. Pablo sentía gozo en las pruebas porque sabía que Dios estaba con él y que él estaba en la voluntad de Dios. Dijo en una ocasión que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Dice, yo he aprendido a estar contento, yo estoy entrenado para todo, para tener hambre, para estar saciado, para estar vestido, para estar desnudo, para tener abundancia, para tener escasez. Por todo, en eso yo me puedo gloriar, me puedo contentar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía él, entonces él podía soportar todas las pruebas y estar feliz con gozo interno, porque cada vez que venía una prueba, Cristo lo fortalecía. Cuando tenía abundancia, Cristo lo fortalecía. Cuando tenía escasez, Cristo lo fortalecía. Y el profeta Habacuc también lo dijo en una de las oraciones más conocidas y que se cantan y se leen a veces. Él dijo que aunque faltara todo, aunque faltaran los higos, aunque faltaran las uvas, aunque faltaran las aceitunas, aunque no hubiera nada para cosechar, ni hubieran ovejas ni vacas, él dijo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un hombre que entendió que el gozo no depende de las circunstancias, de ver la abundancia, sino que el gozo es algo interno que Dios lo da. Y él dijo, yo me voy a gozar aún en esto. Y es una oración poderosa y muy conocida, pero muy profunda. Alegrarse aún cuando no se ve la circunstancia a nuestro favor. Hay cosas que traen gozo a nuestra vida. Por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando usted saborea la palabra, cuando usted la estudia, cuando usted se profundiza, eso trae gozo a su vida. Eso fortalece su gozo. La oración también fortalece nuestro gozo. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando sacamos tiempo para estar con nuestro Señor, eso nos llena de gozo. Hay gozo en la alabanza también. Cuando usted y yo nos metemos a alabar a Dios con todo el corazón, eso trae gozo. El Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Cuando le alabamos, Dios llena nuestra vida de gozo. Y el gozo, no voy a decir que es más importante, pero uno de los principales, el gozo de la salvación. Cuando usted sabe que usted está bien con Dios, cuando usted ha depositado su confianza en Cristo, cuando usted sabe que si parte de esta tierra se va directo a la presencia de Dios, no porque usted sea bueno, sino por los méritos de Cristo, eso trae gozo a nuestras vidas. En Lucas 10:20 dice el Señor Jesús, dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro, escritos en los cielos. O sea,
más que el gozo de tener dones, de tener talentos, de ver que los demonios se sujetan, de ver que se hacen milagros, etcétera, etcétera. Dijo, más que eso, usted tiene que regocijarse, tiene que estar gozoso de que su nombre está escrito en el libro de la vida, que su nombre está escrito en el libro de los cielos. Ese es el mayor gozo, el saber que si partimos de aquí vamos a estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Eso es motivo de gozo. Pero así como hay cosas que alimentan nuestro gozo, hay cosas que la roban. Porque recordemos que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y una de las cosas que él quiere robarnos es el gozo. Metiendo estrés, metiendo problemas, malos pensamientos, haciéndonos que nos alejemos de nuestro Señor. Eso trae como consecuencia que el gozo se vaya. Porque él sabe que una vida sin gozo se vuelve fría y se vuelve monótona. Y aún en el servicio a Dios, sin gozo se vuelve una religión vacía, se vuelve un címbalo nada más que retiñe, se vuelve una rutina sin propósito. Y aún el servir a Dios sin gozo es peligroso. Cuando el Señor da toda la lista de las bendiciones y las maldiciones en el capítulo 28 de Deuteronomio, al final en el verso 47 Él dice, y esto les pasará, maldiciones, dice, porque no serviste a Jehová tu Dios con gozo y con alegría de corazón. Es algo duro. Porque no serviste a tu Dios con gozo y con alegría, entonces se te vienen todas estas cosas. Hay que servir a Dios, hay que honrar a Dios, hay que vivir una vida que Dios le agrada con gozo y con alegría. Un hombre llamado George Mueller, fue un evangelista, tenía muchos orfanatos a su cargo. Dice que en toda su vida él alimentó más de 10,000 huérfanos. Y él decía, vi con más claridad que nunca que el primer y más importante asunto que debía atender cada día era mantener mi alma gozosa en el Señor. Lo primero que debería preocuparme no era cuánto debía servir al Señor, sino cómo mantener mi alma en un estado alegre y cómo mi vida interior debía ser alimentada. Porque una tarea tan noble como alimentar a los huérfanos, si se hacía sin gozo, se volvía algo rutinario, algo vacío, algo únicamente religioso. Usted y yo estamos llamados a estar gozosos siempre. Es una orden. El apóstol dijo en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, estén siempre gozosos. Porque Cristo vino a eso, a traer gozo a nuestra vida, a traernos ese gozo de la salvación. Pero no se puede experimentar un verdadero gozo separados de Dios. No se puede experimentar un verdadero gozo desobedeciendo su palabra, estando alejados de sus mandamientos. No se puede tener gozo cuando contristamos al Espíritu Santo. No se puede tener gozo alejado de nuestro Señor. Y ya para ir concluyendo, eso fue una de las cosas que vino el Señor a traer gozo a su vida, traer gozo a mi vida, a traer algo diferente, a la tristeza. En Isaías 61, capítulo 61 de Isaías, verso 1 al 3, ahí se habla en proyección al Mesías, a lo que iba a venir a ser el Mesías. Esto Cristo lo leyó después, cuando le dieron el rollo en la sinagoga. Y dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Así que si usted ha estado con un espíritu enlutado, si usted ha estado triste, aún conociendo a Dios, aún conociendo sus promesas, sus palabras y las circunstancias y los problemas y las noticias y el temor, lo que sea, ha enlutado su vida. El Señor quiere cambiar esa ropa de luto. El Señor quiere vestirlo y derramar un ungüento de gozo en lugar de ese luto que usted ha venido cargando por muchos años. Y traer un manto, algo que lo cubra, un manto de alegría en lugar de ese espíritu angustiado que tal vez usted tiene. Eso fue algo que el Señor vino a hacer en la cruz del Calvario también. Traer gozo, traer un manto, un óleo de gozo, un manto de alegría a todo aquel que tiene un espíritu angustiado y un espíritu enlutado. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos las gracias
por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, porque nos hablas, nos recuerdas lo importante de tu gozo, Señor. Gozo que proviene de ti, es un gozo que da fuerzas, es un gozo que nos hace seguir adelante con optimismo, aún sabiendo que las circunstancias están adversas. Señor, pedimos en esta hora que si hay alguien, oh Dios, que tenga un espíritu enlutado, que ande cargando con luto, con tristeza, con un aroma a muerte, más bien en su ser, en su espíritu, reciba un óleo, un ungüento de gozo en esta hora, Señor. Si hay alguien que anda con un espíritu angustiado, que sea revestido de un manto de alegría en esta hora, Señor. Recibimos tu gozo, Señor. Recibimos ese gozo que el mundo no entiende, ese gozo que da fuerzas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y si usted nunca le ha abierto su corazón al Señor, esta es la oportunidad, este es el primer paso. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, te abro mi corazón y acepto el sacrificio de Cristo en la cruz y confío en Él para la salvación de mi alma. Ese es el primer paso, para que el Señor traiga esa nueva vida. Y cuando usted obedece lo que el Señor le está mandando a hacer, va a permanecer en su amor. Y si usted permanece en su amor, entonces Él le da su gozo, ese gozo que el mundo no entiende. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga prosperar, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor ponga en ti paz, ese gozo del que hemos estado hablando, esa fuerza que se necesita para seguir adelante. Hermano, recíbalo. Yo sé que usted lo ha recibido en esta hora, así que vamos a enfrentar lo que se nos venga con el gozo del Señor. Que el Señor le siga bendiciendo.